El pueblo lo que tiene es la capacidad de realizar ciertas investigaciones con una herramienta que es la ley, que obliga a los funcionarios públicos a responder los pedidos de informe. Funcionarios públicos esencialmente nacionales. Eso nos permite muchas veces potenciar las voces de las organizaciones que tienen muchas dificultades para canalizar algún tipo de participación y sobre todo para obtener información por parte del Estado. Una de las cosas entonces a las que contribuimos con estas investigaciones es a generar esa apertura que debería ser abierta pero que en la práctica no es así y por lo tanto muchas veces nuestra tarea consiste en eso, en conseguir la información que se necesita para poder continuar con otro tipo de reclamos, de luchas o de acción. Esto se define, como lo ven ahí, como una especie de articulador entre la sociedad y el resto del Estado. Intentamos trabajar amplificando estas voces y en ese sentido nuestro modo de trabajo desde el área de ambiente es un poco amplificar esta visión de una sociedad compleja, de una sociedad que no se agota, por supuesto, en la representación estatal, que tiene mucho que recibir, que aprender, que amplificar de los reclamos que surgen de las organizaciones sociales y dar una tarea de apoyo a esas luchas. Bueno, voy a pasar un poco estas partes legales. Creo que los que estamos acá sabemos que hay una serie de derechos que están reconocidos legalmente, lo hace la Constitución, lo hacen una serie de leyes, de presupuestos mínimos de protección ambiental, que son varias en todo el país, que tienen la obligación hoy de aplicar todos los organismos públicos, municipales, provinciales, nacionales, las universidades, y que se llaman genéricamente las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Esto es de algún modo un reflejo de ese derecho a la igualdad que tenemos tanto ciudadanos en el ámbito ambiental. El relato de ese derecho a la igualdad es que hay derecho a gozar de ese ambiente sano por igual en todo el país y hay una obligación correlativa del Estado de garantizarlo. Por supuesto, esto es, como bien decimos, lo que la ley dice, lo que la ley reconoce y la necesidad de finalmente lograr que esto se cumpla. En ese sentido, quiero hacer hincapié en la importancia y que sepan que entre las herramientas, entre esas cajas de herramientas con las que disponen las organizaciones hoy para llevar adelante sus reclamos y sus luchas, además de la movilización, de la concientización y de todo lo que muchos de ustedes saben hacer, está también la Defensoría del Pueblo de la Nación acompañándolos, con la posibilidad de acompañarlos en sus limitaciones, porque no estamos hablando de un órgano omnipotente. Ustedes saben que la Defensoría del Pueblo actúa por la vía de recomendaciones. Las recomendaciones no son obligatorias para el Estado, pero sí permiten muchas veces sistematizar la cantidad de información, hacer visibles algunas peleas, llevarlas a Buenos Aires, que muchas veces es también importante cuando uno está lejos. Y en ese sentido lo que buscamos es generar una relación de confianza y en muchos casos, y algunos ejemplos les quiero comentar, porque estas recomendaciones que nosotros hacemos se hacen para que sean una herramienta que vuelva a las mismas organizaciones, para que con esa recomendación en la mano, legitimadas por haber pasado por estos organismos, por un proceso de investigación, por un proceso estatal o más legitimado, siempre hay una legitimidad originaria, puedan seguir caminando con estas recomendaciones en la mano y de algún modo andar juntos a partir de esta tarea. Y un paréntesis, porque tal vez este sea un ejemplo de los que no abundan, de cómo esta diversidad de saberes, de la que hoy se habló mucho a la mañana, puede empezar a encontrar algunos caminos, incluso en un ámbito estatal. Nosotros partimos de la idea, coincidimos con el paradigma institucionalmente,
de que ni la arbitrariedad ni la tecnocracia son capaces de tener la verdad y de tener la última palabra en las decisiones. Y entonces, en ese sentido, las investigaciones que llevamos adelante, o algunas de ellas en las que hemos podido, hemos tratado de incorporar esta diversidad de saberes. Por eso, para citar un caso que es tal vez el más conocido, de la cuenca Matanza de Riachuelo, pero también esto lo hicimos en el caso de la cuenca de Reconquista, o estamos haciendo en el caso de la pesca de la merluza, un trabajo que estamos haciendo en este momento. Y en otros hemos convocado para trabajar a distintos estamentos, distintas organizaciones, a la academia, a través de las universidades, a las organizaciones sociales, a los damnificados. Los hemos tratado de convocar los saberes estatales que están presentes, porque hay muchos organismos estatales que producen conocimiento también, conocimiento válido. Y en ese sentido, simplemente mencionar como ejemplo el informe que en el año 2003 sobre la cuenca Matanza de Riachuelo se produjo junto con la Asociación de Vecinos de la Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Ambiental y Recursos Naturales, la Fundación Ciudad, la Universidad Tecnológica Nacional, en este caso fue la sede regional de Buenos Aires, Poder Ciudadano que participó en ese momento y la Defensoría del Pueblo, que lograron reunir una cantidad de información que estaba dispersa, echar luz sobre un tema que estaba a un punto que parecía inabordable, y esto fue a instancias básicamente de organizaciones sociales, pero que trabajando en conjunto permitimos aunar esos saberes, ponerlos de manifiesto, y sostenemos que esto fue definitivo para que finalmente la Corte Suprema pudiera dar un impulso fuerte a lo que fue el caso Mendoza, el caso Mendoza, que hoy nos tiene trabajando para lograr cumplir una orden que en ese momento parecía imposible, que era poner en marcha un cambio necesario en uno de los lugares más degradados de la Argentina, donde se sumaban no solo 200 años de desidia y de falta de comprensión de lo que significaba ese ambiente, sino además una enorme complejidad social, económica, obviamente ecológica, una enorme complejidad ambiental y política, que encontró una vía que todavía está por verse sus resultados, pero que ha salido de esa inercia en la que estaba asumida y que parecía imposible de mover. En lo que, por supuesto, este es un caso exitoso, es un caso que podemos mostrar. Hubo otros que no tuvieron el mismo desarrollo, pero que sí han comenzado a andar el camino. Lo veo a Carlos aquí, Manesi, que desde hace ya muchos años trajo la cuestión de los agrotóxicos, y se inició también la Defensoría, un trabajo similar, no sé si está Claudio Lowy, que estaba por encima de llegar, que también va a compartir un poco su experiencia. Este trabajo en conjunto no siempre es exitoso, pero sí nos potencia, sí nos permite llegar a puntos donde tal vez no pensábamos llegar previamente. Un ejemplo en este caso, que también quería darles, sobre todo para que lo conozcan y para que se puedan apropiar de él, fue una serie de recomendaciones en materia de agrotóxicos que sacó la Defensoría del Pueblo, uno de ellos para el caso de la fumigación en las vías férreas, del TDA, para el caso de Vicente López, que nos llegó, donde se recomendó específicamente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que instruya a TDA que dejen de utilizar glifosato en las vías en un área urbana, cuyo seguimiento no siempre se cumple, pero que sigue estando vigente porque eso surge a partir de una investigación, un estudio, corroborar esas prácticas y demostrar que esas prácticas son reales por un lado y por otro lado son nocivas. Por lo tanto, esta recomendación es una herramienta para seguir presionando en ese sentido. Y la otra, que es una recomendación reciente y que me va a dar pie para contarles muy brevemente otro de los trabajos que hemos estado haciendo, tiene que ver con llenar ese enorme vacío de información, que no es evidentemente casual y que tiene que ver con el uso de los agrotóxicos y con el modo en que estas sustancias se habilitan y se autorizan para ser utilizadas.
en el modo de evaluación previo sobre sus consecuencias sobre la salud y el ambiente. Sabemos que hoy solo contamos con una evaluación de sus efectos tóxicos agudos, de aquellos compuestos principales que forman parte de, obviamente, paquetes que se utilizan en la actividad esencialmente agrícola, y sabemos de las limitaciones de solamente evaluar estas cuestiones como si su utilización fuera compatible con tomarse 18 litros de glifosato, como él nos decía. Sabemos que la exposición, o para utilizar este concepto que hoy me llevo, imposición del uso de estas sustancias, es un uso en dosis bajas a lo largo del tiempo, y por lo tanto lo que es relevante es evaluar otro tipo de efectos, los efectos crónicos sobre la salud, los efectos crónicos sobre el ambiente. Hoy ninguno de estos agroquímicos han sido evaluados en base a estos efectos, a pesar de que existen técnicas de poder hacerlo, a pesar de que se puede hacer, no hay una imposibilidad científica de llevarlo adelante. Bueno, la Defensoría sí recomendó a la Secretaría de Agricultura de la Nación que comience un proceso de evaluación de todos los agroquímicos autorizados en base a sus efectos crónicos, letales, para poder, a partir de esa evaluación, definir condiciones de uso, revisión si fuera necesaria, y que mientras tanto podamos alertar como una medida precautoria, poniéndole a todos los que usamos hoy la máxima categoría de toxicidad para que puedan ser manejados, obviamente de otra manera, porque esa es la categoría de toxicidad la que determina el modo de manejo y de uso que es posible. Por supuesto, no tenemos todavía hoy respuesta, pero el trabajo al que se pudo llegar para obtener esta recomendación, que está en la página de internet de la Defensoría y que todos ustedes pueden bajar, utilizar y exigir, nos permite avanzar un poco más y hacer realidad esta asociación que pretendemos continuar con estos temas y con muchos otros entre las luchas que se dan, que surgen desde la sociedad, y un organismo del Estado cuya misión es, en última instancia, proteger los derechos humanos, entre ellos los derechos ambientales. Y si tengo algo más de tiempo, quisiera contarles brevemente y hacer un panorama de otros de los trabajos que hemos hecho en este sentido, un trabajo tal vez en este caso un poco menos participativo que los anteriores, vale reconocerlo, aunque sí fue sometido a una revisión de pares, una revisión social en la que participaron en el mismo espíritu, no solo académicos, sino organizaciones sociales, afectados y otros organismos del Estado, que fue el proyecto de los efectos de la contaminación ambiental en la niñez, visto desde una perspectiva de derechos, que culminó en la publicación de un atlas de riesgo ambiental para la niñez en la Argentina, una publicación que todavía no se ha hecho pública, que esperamos hacerlo próximamente, pero de las cuales quería darle algún adelanto. Hay un resumen ejecutivo disponible también en la página web de la Defensoría del Pueblo. Voy a pasarlo rápidamente, pero desde una perspectiva de derechos, evidentemente el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud es un derecho que asiste a todos los niños y niñas del mundo y de la Argentina, obviamente, que es lo que a nosotros hoy nos preocupaba. Y nos habíamos centrado en los niños y niñas por las razones que hoy explicó la doctora María de Rodolfo, que no voy a repetir porque ella lo ha hecho mucho mejor que yo, pero por la particular vulnerabilidad que los niños tienen frente a las agresiones ambientales. El objetivo de esto fue un poco apoyar el trabajo de la Defensoría hacia adelante, con la idea de pensar un poco y echar luz en aquellas cuestiones que requieren una acción preventiva hoy, no estar siempre corriendo atrás de los conflictos y de los incendios, aunque obviamente esto surge a partir de las preocupaciones que vienen de los conflictos. Pero bueno, la idea era un poco generar un panorama general para la Argentina, para ver
dónde habría que poner algunos focos y empezar a pensar en acciones y reclamarles desde el Estado, al Estado desde la sociedad, cuáles serían algunas áreas prioritarias, por si alguno no las consigue. Por eso trabajamos en una idea de riesgo, con un marco conceptual, una idea de riesgo que no es la idea probabilística del riesgo y solo la idea de la exposición, sino una idea que toma la exposición, pero también toma en cuenta las condiciones sociales de vulnerabilidad de aquellas personas expuestas y los peligros que genera el modo de producción y las actividades productivas en la Argentina. Y para eso antes de llegar a las conclusiones, utilizamos decidimos mostrar esto en un atlas. ¿Por qué en un atlas? En una serie de mapas, porque era una forma de darle una visión gráfica y de vincularlo con el territorio, donde en definitiva las cosas suceden y en donde en definitiva hay que abordarlas y cambiar. Esto, entonces, con esta idea de riesgo ambiental como una interacción entre la vulnerabilidad social y la potencial contaminante de una serie de actividades, intentamos cuantificarlo en la medida que nos fue posible con una serie de información oficial, datos censales, información producida por el Estado, información pública. Y generamos por un lado este índice de vulnerabilidad de la niñez a partir de 5 indicadores: los niños y niñas que tienen necesidades básicas insatisfechas, la mortalidad infantil, la escolaridad de las madres o de las mujeres en edad fértil, que son un determinante muy importante de las capacidades de los niños, las capacidades sociales, el hecho de que tengan o no un jefe o jefa de hogar desocupado y su capacidad de acceso a la salud a partir de contar con un plan médico, una obra social. Este índice llevado al territorio nos muestra este mapa que ustedes pueden ver, con obviamente en rojo las zonas, esta es una perspectiva comparativa donde estamos comparando los departamentos, los más de 500 departamentos de la Argentina. Vemos en rojo las áreas donde la vulnerabilidad social, según se ve con este índice de los niños, es mayor. No nos sorprende encontrar el norte y el noreste y por supuesto el tercer cordón del Gran Buenos Aires, pero esto también afecta a otros departamentos del país. En el 2001 veíamos que en la mitad de los departamentos del país, en los 270, tenía una alta vulnerabilidad social y así vivían más de 6,5 millones de niños. Esto no significa que todos esos 6,5 millones de niños estén en condiciones de vulnerabilidad social. Un departamento, como puede ser Rosario, obviamente conviven realidades sociales distintas, pero sí sabemos que en los departamentos de alta vulnerabilidad social, es decir, donde hay una proporción importante de niños viviendo ahí, en situaciones de vulnerabilidad, en esos departamentos vivían 6,5 millones de niños, la mitad de los niños de la Argentina. Estos son datos de 2001 porque eran los que estaban disponibles, esperamos actualizarlos prontamente cuando estén disponibles los datos del censo del 2011. Y tomamos luego 4 actividades productivas centrales: la actividad industrial, la actividad agrícola, una que es una actividad de servicios que no tanto tiene que ver con los impactos que genera su producción, sino más bien con la falta del servicio de saneamiento básico, básicamente agua potable y cloacas alcantarizadas, y un sector de la actividad minera. En un principio pretendimos hacerlo con la actividad minera. Aquí también nos encontramos con un fuerte vacío de información que tampoco evidentemente es casual. En el caso de la actividad industrial, a partir del censo del 2004 pudimos ver cuántos establecimientos había industriales, los ponderamos a partir de sus rubros. Evidentemente no todas las industrias son iguales, tomamos aquí aquellas industrias de mayor complejidad a partir de una definición legal, pero que responde bastante bien a la realidad, es decir, aquellas industrias que tienen actividades productivas más contaminantes, más intensivas en energía, de mayor tamaño, que tienen mayor cantidad de empleados, que podemos dar una idea de su escala. Y en base a eso nos permitió realizar un índice del potencial contaminante de estas industrias de mayor complejidad industrial y reflejarlas también en un mapa a nivel de departamento.
Vemos entonces, fíjense la diferencia, que hay 46 departamentos, en general los que coinciden con aquellos que tienen un grado de realización más amplio, más alto, en los cuales hay un potencial contaminante proveniente de la industria, en caso de que esta industria no tome una serie de recaudos o no cambie su estructura. Por supuesto, esto está centrado en Gran Buenos Aires, pero también ven Rosario, al final de la bota, Bahía Blanca, Córdoba, como los departamentos donde es necesario ponerle un ojo a la cuestión industrial, porque es una potencial fuente de contaminación o de degradación ambiental. Y también otros departamentos, básicamente ubicados en la zona central de la Argentina. Vimos entonces ahí que en estos departamentos, que son altamente poblados, que corresponden a grandes ciudades, también vive una gran cantidad de niños. En esos departamentos vive 5 millones de niños menores de 18 años. Y que si bien en esas ciudades la vulnerabilidad social es menor, tomada en conjunto y comparada con otros departamentos nacionales, en este caso algunos riesgos industriales permiten nivelar esa cuestión, y sobre todo en las zonas altamente y densamente pobladas, esta vulnerabilidad tiene un papel menos relevante en el riesgo. Digamos que de algún modo el hecho de vivir concentrados y con una alta concentración industrial es un igualador en los efectos. Todos respiramos el mismo aire en ese sentido, aunque por supuesto hay condiciones de habitabilidad del territorio en zonas fuertemente marginadas, donde estos efectos sin duda se potencian. Estoy pensando en el Colombia, Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario y en todas esas cosas. Respecto a la actividad agrícola, una de las cosas que quiero mencionar fuertemente es más bien el vacío al que hacía referencia antes sobre la información de los efectos crónicos que pueden tener los insumos que se utilizan en las prácticas agrícolas actuales. Eso es algo que simplemente no hemos podido reflejar, y por eso el mapa que van a ver ahora tal vez no termina de reflejar, sabemos que no termina de reflejar las preocupaciones de la realidad, sobre todo los que viven en la zona agrícola, pero sí lo hemos hecho y quisimos hacerlo porque de todas maneras era importante llamar la atención sobre esta cuestión, en base así a la toxicidad aguda, que fue la que se pudo medir. En ese sentido hay una gran diferencia por los cultivos en cuanto a los paquetes que se utilizan, y ahí cobra una gran relevancia, y sobre todo en las áreas periurbanas, el cultivo de hortalizas para el consumo de las grandes ciudades, también las frutas de pepitas, los cítricos y el algodón. En términos de toxicidad aguda, el paquete de la soja, que tal vez es el que más preocupa, no aparece como uno de los más relevantes, pero cuando lo asociamos a la enorme escala y al tamaño de las 19 o 20 millones de hectáreas, de todas maneras estamos hablando de una situación a la que hay que ponerle mucha atención. Este es el mapa que resulta entonces de combinar esta toxicidad aguda en función de los paquetes tecnológicos utilizados y la intensidad en términos de cantidad de hectáreas sembradas para 8 cultivos principales. Vemos entonces ahí en rojo, y eso tal vez pueda llamar la atención, estas áreas periurbanas, esencialmente porque son zonas de quintas, donde se producen las frutas y sobre todo las verduras y hortalizas que se consumen en las ciudades. Entonces vemos el cordón del Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, nuevamente Bahía Blanca, Mendoza, con sus oasis productivos y Córdoba. Pero sin embargo la zona núcleo o la zona de la región pampeana también aparece fuertemente marcada, en este caso en color amarillo, y si pudiéramos tomar los efectos crónicos, seguramente esto se resaltaría mucho más. Como conclusiones de esto, bueno, en parte es la resolución que les comenté, es la necesidad de ver estas cuestiones y obviamente la constatación del uso de algunos insumos que han sido prohibidos en buena parte del mundo y que hoy todavía seguimos utilizando, el caso del endosulfán. Muchos de ustedes lo conocen. En el caso del saneamiento básico insuficiente, esto es más directo, es donde no hay agua corriente y no hay cloacas, o no hay agua segura y no hay cloacas. Vemos un fuerte déficit en todo el noreste del país y en el norte. La provincia de Buenos Aires, la Patagonia, la Pampa,
están en muchas mejores condiciones, con una gran cobertura, y Gran Buenos Aires sí, en cambio, mantiene déficit. El norte de Santa Fe es un caso que todos ustedes también conocen. Y, por supuesto, la actividad minera, donde nos hemos encontrado con ustedes van a ver que la cordillera no está pintada, y esto es un gran vacío que se ve en este mapa. No está pintada no porque no haya actividad minera degradante, porque no se planea mucho más, sino porque el Estado Nacional no generó la información necesaria para poder hacer este mapa, a pesar de que se lo hemos pedido. La Secretaría de Energía, sin embargo, sí generó la información para el petróleo y el gas, y es lo que van a ver ustedes reflejado. Información que solamente pudo ser suplida por el trabajo del mapa de la conflictividad minera que hicieron las organizaciones sociales, y que muestran claramente toda esa cordillera en rojo e inflamada, pero que bueno, no pudimos lamentablemente mostrar acá, y no quisimos mostrarlo porque era necesario también mostrar lo que no está, la falta de información, la falta de control sobre estas cuestiones. Un Estado Nacional que por un lado promueve la minería, que por otro lado fuertemente en todos los foros, y por otro lado es incapaz de mostrar a la sociedad ni siquiera dónde están estas explotaciones. Finalmente quiero mostrarles este mapa y terminar un poco con esto. Esto nos permitió superponer los cuatro. Fuimos estudiando las cuatro amenazas junto con la vulnerabilidad. Utilizamos este sistema de colores donde está en blanco. No es que no haya riesgos, sino que estos riesgos son menores, que quisimos resaltar simplemente aquellos departamentos que estaban con altos riesgos en cada una de sus categorías, en cada una de estas cuatro categorías estudiadas, y superponerlos para mostrar que en algunos casos el alto riesgo vienen de la mano, que no son únicos. En el caso azul estamos hablando del riesgo ambiental por saneamiento básico insuficiente, en el que es exclusivamente rojo, tiene que ver con la actividad industrial. El amarillo es el que tiene que ver con la actividad agropecuaria, y por supuesto las combinaciones de colores que nos permiten la paleta esta de colores nos muestran situaciones de superposición. Existe un solo departamento en el país que superpone los cuatro riesgos. Esto está en Río Negro, General Roca, donde está presente, por supuesto, la agricultura, sobre todo la frutícola, donde hay extracción de petróleo, donde hay una industrialización, y donde aparte hay un saneamiento básico insuficiente y vulnerabilidad social. Es una de las situaciones que tal vez no era tan intuitiva, uno no se imaginaba en General Roca esta situación. Sin embargo, esta sistematización nos permitió ver cuestiones que a veces uno no se imaginaba, como esta. Existen ciertas superposiciones de riesgo industrial, agrícola y falta de saneamiento, esencialmente en el tercer color de Gran Buenos Aires, donde les decía que hay una alta actividad frutihortícola, donde hay evidentemente industria y donde hay una gran déficit todavía de saneamiento local. Y esto también se da en Córdoba, en Rosario y en Mendoza. Grandes ciudades, zonas donde conviven estas actividades. Las combinaciones de dos riesgos obviamente amplían las situaciones. Se encuentran varios de ellos donde hay industria y falta de saneamiento. Después, si tienen interés, esto está publicado, este mapa, pueden verlo. Y algunos casos de falta de saneamiento y zonas de alto impacto por la actividad agrícola, básicamente en el norte del país, pero también en Mendoza y en San Juan. Solo hay dos casos donde la actividad industrial agrícola se superpone. En el caso de La Plata, porque es una zona, es el cinturón hortícola, y además existe un alto desarrollo industrial en la ciudad de La Plata, con refinerías, papeleras, etc. Y en el caso de San Lorenzo, aquí cerquita, aquí nomás, también tenemos ambas cuestiones superpuestas. Algunas conclusiones que surgieron de este trabajo, y con esto termino. Evidentemente necesitamos profundizar este trabajo, porque la idea era llamar la atención a nivel nacional, enfocar algunos problemas, sistematizar cuestiones que nos iban llegando de a poco y que merecían una mirada nacional, una mirada general, pero que también requieren hoy poner una lupa y empezar a mirar qué pasa en cada una de las provincias, qué pasa en cada uno de los municipios, qué pasa en cada barrio.
Esta es una metodología que puede ser replicada, a eso los invito a todos los que quieran hacerlo. Esto se puede hacer y esperamos ahora, la información por supuesto está la que disponemos a disposición. Esperamos ahora que con el nuevo censo esto se actualice, pero es posible hacer este mapa para comparar no ya Santa Fe con Jujuy, sino los departamentos del interior de Santa Fe o cualquiera de las provincias, e incluso en la medida en que la información esté disponible dentro de los barrios o las organizaciones políticas más pequeñas de la ciudad. Vemos la necesidad de que el Estado se empiece a hacer cargo de generar otro tipo de información, sobre todo variables ambientales, porque ha sido muy difícil poder relacionar la situación económica de vivienda y la situación social con variables ambientales. Creemos que los censos económicos y los censos nacionales de población y vivienda tienen que incorporar esta cuestión y por supuesto la necesidad de fortalecer las instituciones que tienen que aplicar esta normativa, porque vemos que podemos hacer diagnósticos, pero todavía queda un largo trecho para que estos diagnósticos puedan transformarse en acción estatal conducente para evitar estos riesgos, minimizar las exposiciones, mejorar la situación de vulnerabilidad, en definitiva avanzar hacia la creación de un ambiente sano, que es lo que nos exige hoy nuestra Constitución y todos estamos reclamando. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Para terminar la mesa, Carlos Vicente, quien también es uno de los docentes de la materia de salud socioambiental aquí en Rosario y en acá, en La Paz. Trabaja y es referente de Acción por la Biodiversidad y GRAIN. Va a compartir con nosotros esto que tiene que ver con el agronegocio y la experiencia de la transgeniciana argentina. Carlos, muchas gracias por haber venido hasta acá. Buenas noches a todos. También una pregunta, ¿se puede iluminar un poco más esto? Porque como se va haciendo tarde, tengo miedo que se queden dormidos. Entonces, si animamos un poco, no es porque yo sea aburrido.